acá enfrente del lugar. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este segundo día del novenario en honor a Santa Catalina de Alejandría y también 33º domingo durante el año. Nos reunimos para celebrar nuestra fe en este segundo día del novenario. Estaremos rezando en acción de gracias al Espíritu Santo, Santa Catalina de Alejandría, San Antonio, San Miguel Arcángel, por el empleo de Guillermo y Araceli, por las familias González Cabañas, Ramírez González, Marecos Lares, Benítez Alonso, Gauto Venegas, por la salud física y espiritual de Keila Rosmarí, Clemencia, Ana, Adolfo, Silvia Teodora, Ever Manuel, Antonio Fabián, Cristina Antonia y familia, Miriam y familia, Sergio y familia, por nuestros hermanos difuntos, Ramón, Manuel, Tito Valentín, Odalis, Ángela, Fermina, Ángel, Elisa, Antonia, Guillermina, Clara, Ada, Jacqueline, Eladia, Wilfrida, Eladio, María Magdalena, Ramón, Margarita, María Maximina, María Paula, Silvina, Blácida, Basilisa, Juan Nicolás, Faustino, Andrés, Vicente, Justiniano, Feliciano, Ernesto, Bonifacia, Víctor Guzmán, Patricio, Martina, Silveria, Manuela, Florinda, Laura Patricia, Raimundo, Mercedes Ramona, José Raimundo, Nicolás Tolentino, Hipólito, Irene, Eugenia, Elena, Librada, Felicia, Damasio, Julián Fermín, Cayetana, Antonio, José Dolores, Felicia, Miguel Arroza, Hugo, Víctor, Daniel, Evangelista, Claudelina, Elena Atanasia, Damasio, Marcos, Cándido, Reinaldo Daniel, Ignacia, Isabel, Marcos, María, Irene, Juana, Pastor, Carlos, Herminia, Elvira, Francisco Rafael, Tomás Fernando, Hilaria, Nilda Alejandra, Josefina Mercedes, Pedro Isaac, Erenia, Margarita, Virginia, Victoriano, Ángel, Miriam, Bonifacia, Emiliano, Antonina, Elvira, Andrés, Eugenia Leopoldina, Ángeles, Porfirio, Máximo, Luciana, Sofía del Rosario, y por todas las benditas almas del purgatorio. Estos días son de profunda reflexión para nuestra comunidad, porque la esperanza es el motivo central que nos mueve y nos motiva, como proyecto y también como fruto del año jubilar. Para este día, la Iglesia nos propone el tema la paz, la justicia y la comunión como signos de la esperanza. Estos son dones preciosos para toda la humanidad y la esperanza cristiana nos pone en camino para superar los obstáculos y permitir que estos valores sean posibles en nuestro mundo de hoy. En este mismo espíritu, hoy celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. Abramos el corazón
para vivir esta Eucaristía con fe y con compromiso, pidiendo al Señor que nos haga verdaderos constructores de los valores de su reino. Dispongamos el corazón para esta celebración que la iniciamos cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. ¡Viva Santa Catalina de Alejandría! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y un fuerte aplauso entonces para toda nuestra comunidad. Estamos en este segundo día de nuestro caminar, este novenario que le dedicamos. Debe ser una de las pocas capillas o iglesias que tenemos dedicada a Santa Catalina de Alejandría. Entonces tenemos que decir bien, porque esta es una joven que muere a los 18 años. Pero igual la historia de su santa. Y haciendo igual yo y bella ve mañana se les lleva. Entonces 18 años tenía en el 305. Magnesio se llamaba el emperador que justamente la hace matar, decapitar. Y miren, solamente 4 años de vida cristiana, porque a los 14 años ella se convirtió como cristiana. 14 años, mitacuñaí, ¿verdad? Pero sin embargo, con esa fe férrea. Lo importante aquí de Santa Catalina de Alejandría es la vida, la fe verdaderamente, y también hasta desafiando a la razón, porque la fe es mucho más fuerte de todo lo que los filósofos y todas esas cosas querían proponer, ¿verdad? Ella se mantiene tan firme y fuerte en eso. Y también la valentía, porque imagínense siendo así una adolescente con la conversión, ella anuncia a Jesucristo sin ningún miedo, lo que hoy hoy. Esto ya para nosotros es un gran ejemplo y testimonio, yayerureana, sobre todo para nuestros jóvenes también y para nosotros mismos. Y una tercera característica es la sabiduría. Sabiduría quiere decir, y esto también Santa Catalina de Alejandría nos enseña. Ella es patrona de los filósofos, de los pensadores, también de los abogados, en fin. Tiene un patronazgo así de algunas de estas características. Vamos a comenzar entonces nuestra misa, queridos hermanos, invocando su presencia especialmente sobre nuestra comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar con entusiasmo, ¿eh? Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor. Hijo único, Jesucristo, Jesucristo. Señor y Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad. Atiende nuestras súplicas, tú que estás a la derecha del Padre de nosotros, ten piedad. Porque solamente tú eres santo, solo tú, Jesucristo, el Altísimo Señor, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu pueblo el testimonio del martirio de Santa Catalina, Virgen, por la intercesión de nuestra Santa Patrona, fortalece nuestra fe y constancia y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es una luz para nuestro camino. Es una invitación para vivir como signos de esperanza en el mundo. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Malaquías. Llega el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de la justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor viene a gobernar los pueblos. El Señor viene a gobernar los pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es Rey. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano,
Griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar los pueblos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajamos duramente día y noche hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes, aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darle un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla: el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantar alegres, cantar a Dios, habitantes de toda la tierra, seguir a Dios con alegría, llegar a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo. Y también el tiempo está cerca. No le sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que todo esto ocurra antes, pero no llegará todavía el fin del mundo. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán a ustedes, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia para hablar
y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, ustedes salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Santa Catalina de Alejandría y viva nuestra comunidad. Bueno, tomen asiento, queridos hermanos. Ñañemongueta misa voy a mí, ¿verdad? Sobre este segundo día ya y en este domingo, que es el 33º, 33, imagina. En realidad este día opalañan de ciclo litúrgico. El próximo domingo nosotros vamos a celebrar ya la fiesta de ¿quién? De Cristo Rey. Cristo Rey quiere decir que nosotros llegamos al cielo. Es decir, concluimos la etapa. Celebrar a Cristo Rey quiere decir que nosotros hicimos un camino, porque en realidad Cristo ya reina siempre, ¿verdad? De su resurrección, Él ya reina para siempre. Pero somos nosotros que hacemos nuestro caminar, como dice nuestra oración en este valle de lágrimas, que necesitamos siempre tener objetivos, parámetros. El añade objetivo añade como cristianos, y justamente nuestra resurrección. Y para eso ponemos con este lenguaje religioso tan profundo de cómo Dios nos ama y cómo Dios nos quiere, que también nosotros tenemos que llegar a la resurrección. Pero para eso, y fíjense, como yo les dije en la introducción, ¿verdad? La santa de ustedes aquí, de esta comunidad, Santa Catalina de Alejandría, es muy interesante, ¿verdad? Por lo que ella es y lo que dice también aquí el Evangelio, la palabra de Dios. Siendo tan jovencita, entendió. A los 14 años se convierte, ya Ecuría lleva. A los 18 años ya el rey Maxencio ya le hace decapitar. ¿Por qué? Y porque tiene 3 características esenciales de esta mujer. Primero, fe y razón. Es capaz entonces ella de vivir y de luchar incluso lo que el Evangelio decía. Muchos se van a oponer contra ustedes. ¿Por qué? Y porque tienen fe. Porque ustedes demuestran tener fe. Porque ustedes viven esa fe. Y para muchos, como dice San Pablo, entonces es una locura la vida cristiana. Es mucho más fácil dejarse llevar por las cosas del mundo. Sin embargo, en nuestra fe nosotros sabemos que en la lucha, en el empeño, en el buscar la bondad, la generosidad, el luchar en comunidad es lo que hace construir el reino de Dios. Porque para muchos, y eso yo les digo, queridos hermanos, a pesar de que nos decimos cristianos, sin embargo, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras naciones, en nuestros países, en el mundo entero, Yahecá, el Yahecá, a la Yahecá solamente para nuestro provecho, Incluso la religión, mucha gente utiliza para su propio provecho, para buscar sus propios intereses, de acuerdo a lo que quiere. O ahí yo el matrimonio, o lo que sea, ya por la ñana de religión, porque Dios es bueno, etcétera. Entonces ya crea la ñana de secta, ya crea la ñana de religión, Entonces estamos utilizando el nombre de Dios. Ese es el segundo mandamiento. No utilizarás el nombre de Dios en falso. Esta mujer dice que es capaz, ¿verdad?, de confrontarse. La fe está por encima verdaderamente de todo lo que nosotros podemos pensar y decir, idear simplemente con la supuesta razón. Lo que el hombre piensa y lo que el hombre quiere, sus propios intereses. Esta segunda característica de esta mujer, dijimos que es la valentía, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo viene como anillo al dedo en este segundo día en que estamos nosotros reflexionando?
este camino de santidad, de nuestra santa protectora. Dice, los van a detener, les van a perseguir, les entregarán en las sinagogas, serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto sucederá para que ustedes puedan dar testimonio de mí. Entonces la segunda característica de Santa Catalina de Alejandría es justamente la valentía. La valentía. Y para eso, queridos hermanos, tenemos que estar muy, muy aferrados al Señor. Muy aferrados al Señor. El apóstata, va a decir la palabra apóstata. Y que es cristiano, católico, o protestante, ni o cualquier cosa. Nadie ve o protestante, ni lo que sea. Hoy soy masón, hoy soy cualquier macumbero, ahora pues brujo, ahora pues. Vea, dice apóstata. Apostatar la fe. Dejar las enseñanzas justamente de Dios. ¿Para qué cosa? Para vivir de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Estos dos elementos van muy unidos, ya es huella, fe y razón. Yo pienso que, mi razón me dice. Si yo me voy con el brujo me hace no sé qué cosa, batatuti, no, papapam, y entonces me hace un milagro. No. La fe, miren cómo terminaba nuestro evangelio. Gracias a la constancia. ¿Tiene constante, Ana? Entonces salvarán sus vidas. Gracias a la constancia. El asunto es que nosotros muchas veces, queridos hermanos, venían de superficiales tereí, entonces, da ya pues petape venían de ya esa caña de, ya de pues acang, ya de cang, y entonces nos vienen las dificultades, los problemas, y entonces tiramos la toalla. Ya ella para ahí, entonces anda ya pues venían de ya de la lucha, el empeño, y entonces buscamos las cosas más fáciles. Y así también, como yo le estaba diciendo, porque uno mira por ahí y hasta yo escucho, ¿verdad? Y a mí me da mucha pena, ¿verdad? Porque cada vez en nuestra sociedad y en nuestra cultura paraguaya, cada vez va entrando algo, da pecha guaré, vaya ahí, la imembú, la lleva ahí. Entonces, da pecha guaré, imembú la lleva ahí. Anda pecha guaré con la ñandera, por lo menos las hindúas pecha ya las abuela o mía. Eran muy exigentes, ¿verdad? Sin embargo, ahora, ante el mejor postor, de la plata mía, recambiaba de partido, recambiaba de club, recambiaba de iglesia, recambiaba, en síntesis, de los valores esenciales y fundamentales que nos tienen que ayudar para formar una comunidad. A la cada uno y cotoña de Ibeleta, de acuerdo al viento, de acuerdo a las oportunidades que se nos dan ahí y que van contra la unidad justamente de la comunidad, entonces Moya hasta ya para y vamos a parar en Caín y Abel. La ley del más fuerte, la ley de la selva, la ley de la jungla. Entonces el más fuerte es el que sobrevive. Y todo lo demás que le coma a Michi. A veces si no hay valores y principios, entonces, queridos hermanos, justamente, por eso dice, es la perseverancia, la constancia que les ayudará a ustedes. Y nos iba presentando, miren, que ustedes serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, parientes, amigos. A muchos de ustedes lo matarán, serán odiados a causa de mi nombre. Que vean. Es decir, el ser odiados por causa del nombre del Señor quiere decir que nosotros somos constantes y luchamos ¿en qué cosa? En los valores justamente del Evangelio, la enseñanza que Dios nos trae. Entonces se dan cuenta, Santa Catalina de Alejandría para nosotros es importantísima, ¿verdad? Con estas tres características. La primera, razón y fe. La segunda, la valentía. Y la tercera decíamos que es justamente la sabiduría. La sabiduría. Ya calcular, ya observar, lleva. Y desde ahí hacer el camino
para que nosotros podamos hacer bien lo que tenemos que hacer. Y por eso el Señor decía también, miren que de todas partes le van a, tengan bien presente que ustedes no deberán preparar su defensa. No. Yo mismo, les daré una elocuencia y una sabiduría. Habéis por hoy la palabra sabiduría. Hoy por hoy, que es una de las características de nuestra santa patrona, Santa Catalina de Alejandría, la sabiduría. Hablaré con la Santa Catalina de Alejandría, es patrona de los abogados. Me hace cuejera de día los abogados, tengo este día hoy. No sé cuándo era. Lo que sigue el cardenal, hoy les reunió a todos, hoy era el jubileo de los abogados. Jubileo. Doña convertimía ya, güey. Todos ahí todas sabe, puerta viva allá. Si una vez acá cupé, en el cual ven tu para acá cupé. Justo hopay, ¿verdad? O hopay, y hace donde hoy, entonces yo hoy. Entonces ya, bueno, un mago, ni pasa que me sabe la cuestión. Solucionamos así. Juez cuera hoy, y bebé, ¿no? ¿A dónde hay la mesa, güey? Me salima hoy, voy a darle. A ver. Jamás se ha añe condena y tema. Como si nunca sucediese esas cosas. Como si nunca suceden esas cosas. ¡Ay, qué sucedió! ¡No, hombre! Romper la ropa, porque esas cosas no suceden. Y Beñere es un político que habla. Había política. Había política de PA. Hablan de política. Santa Catalina de Alejandría, miren qué interesante. Es patrona de los estudiantes. Es patrona de los filósofos, justamente por eso. Es guapo, calcular. Una jovencita, imagínense, de 14 años, ella se convierte al cristianismo y comienza a defender la fe y a luchar por hacer conocer esa verdad. Y entonces no tiene miedo. Así como dice aquí, ¿verdad? Ustedes se van a presentar, pero no tengan miedo. Yo mismo les daré esa elocuencia, la peñeja, a la pelleja, a la peñeja. ¿Por qué? Y porque es la elocuencia, la fuerza y la verdad ¿de quién? De Dios, del Evangelio. Entonces, Nenico, te hoy nadie pensaba, no. Porque esa elocuencia es la elocuencia y la verdad de Cristo. La elocuencia y la verdad del Señor, de Dios, que nos ha creado a todos, ¿verdad? Nos hizo a todos por igual y semejantes a Él encima, ¿verdad? Con esa imagen de Dios que somos nosotros como hijos suyos. Y entonces ahí está la grandeza. Pero no tienen que, y el tercero ya le dije, la valentía, porque aquí también termina, serán entregados por sus propios padres, por sus propios hermanos, por sus parientes y amigos. Y cómo termina es lo que ya les dije, a ver si está. Pero gracias a la constancia es que ustedes van a salvar sus vidas. Así que vamos a pedir hoy también, estamos en este segundo día de nuestro novenario. Y que esta gran santa, a pesar de que, como yo le dije aquí en Paraguay, no sé si ha de haber otra Santa Catalina de Alejandría. Esa que está ahí en Fernando de la Mora, vio Santa Catalina de Siena. Ahí vende pariente, vea. No, ahí. Bueno, la Santa Catalina de Siena. Hacia calle I, de Alejandría. Bueno, vea vende pariente entonces. Ve capilla, vea. Bueno, ustedes saben que yo tuve la dicha de estar en la Basílica de Tuscia, en Italia, pero de Santa Catalina de Siena. Y esta santa es de Alejandría, pero otra de Siena, pero Italia, ve. Cuando tú, Egipto, ve. Alejandro, el gran emperador, en honor de él se hizo esa ciudad enorme, hermosa en su tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es una santa, y por eso es que después nos quieren escuchar. Esta santa es del año 287, después de Cristo, y muere en el 305, decapitada.
mandada a decapitar por el emperador. Por eso que tiene 18 años cuando muere. Jovencita. Ya de años ya le ya de bigote pa mañana. Pero sin embargo, de ir a santo, ¿verdad? Y sin embargo, estas son capaces de luchar y de dar la vida por el Señor. Así que vamos a pedir también esa gracia, porque hoy más que nunca, también en nuestra sociedad, aquí en el Paraguay también necesitamos no defender en el sentido de luchar con las armas o no sé qué cosa, solamente la mejor defensa, como dice, yo les daré la elocuencia. Tiene que ser la elocuencia, porque elocuencia quiere decir aquello que se ve, aquello que nosotros transmitimos. Veamos la elocuencia, pero tiene que ser la elocuencia de nuestra santidad, porque ñaneña punui, hayayapola yayapoaná, ñane bueno, somos caritativos, somos generosos, vamos siempre para ayudar al que necesita. Esa es la mejor defensa de la fe, queridos hermanos. Yo muchas veces veo, y hay también mucha gente que me pide ahí, padre, yo quiero ir ahí a Ñandeyarañe, quiero que usted me dé un programa, porque yo quiero hacer apología. No hace falta pelearse. Dios no necesita que nadie le esté defendiendo. La gente que no entendéis, vea. Dios no necesita que nadie le defienda. Dios no necesita. Nosotros pensamos que yo le voy a defender a Dios. O si no, ahora también. Eso es ignorancia, incluso entre nosotros los cristianos y los católicos. Somos ignorantes. Hay que defender. O en estos días, Sara, envío ya por la gente y por porque se dijo corredentora. ¡Ay, Jesús se dio! Nambre de aquí para allá, televisión, radio. Nambre por todas partes. ¿Saben qué, querido hermano? Eso demuestra nuestra gran ignorancia. Daya jaila tupaove, daya ya poponaila ñan de catequesis, hañañe mondui. Ay, yo cambia paz y la chefe, y ahora desde ahora que la Virgen esto. A la periodista cuera que tú ninda hemos ahí vive. Un ignorante ve. La Virgen no hace milagros. No tiene nada que ver con la palabra corredentora. No tiene nada que ver. Ñande lleve ya por la milagro. Porque eso es otra cosa, es otro concepto. Ñande ignorante. Y entonces, Dios no necesita ser defendido por nadie. Dios es Dios. Lo que sí nosotros necesitamos es hacer un camino verdadero. Si nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, esa perseverancia y esa lucha, formación, entonces nadie se va a desviar del camino. Nadie. ¿Por qué? Y porque todos vamos a conocer la verdad. Entonces no hace falta. ¿Entiendes? Entonces no es a Dios a quien defendemos, sino que verdaderamente lo que el Señor nos pide es que nosotros nos formemos verdaderamente, porque esa elocuencia de vida nos da Él. Ahí con lo me añade. Entonces con Yanté la ñaña formada. Yanté la ñaña en Duana de Llana, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que esta patrona de esta comunidad de ustedes, ¿verdad? Siendo tan joven que es capaz de tener estos tres elementos: fe sobre la razón, valentía para formarse, educarse y sobre todo sabiduría también en su camino de fe. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, querida comunidad, vamos a presentar ahora ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia y por nuestros pastores, para que a la luz de este año jubilar
acerquen a todos los hombres al corazón misericordioso de Dios. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestros gobernantes, para que trabajen realmente por la construcción de una paz y una justicia verdaderas. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todos los enfermos y ancianos de nuestra comunidad, para que no se sientan desamparados, sino que encuentren en nosotros fortaleza y esperanza. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestra comunidad cristiana, para que a ejemplo de nuestra santa patrona, seamos fieles al Señor en el cumplimiento de nuestra misión. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Por todos nosotros, para que aprendamos de Jesús a vivir en común con todos, en servicio y solidaridad. Oremos. Señor, escucha y ten piedad. Vamos a pedir también por intercesión de nuestra santa patrona, Santa Catalina de Alejandría, que tengamos estas tres virtudes tan importantes. Primero, esa fe férrea en el Señor, la valentía para defender también nuestra fe y sobre todo la sabiduría para conocer a Dios. Todo esto te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Porque queremos ser constructores de paz, justicia y comunión, ofrecemos al Señor nuestros dones del pan y del vino. Ellos serán alimento que nos fortalecerán para seguir viviendo nuestro compromiso cristiano. Asimismo también, miembros de los grupos y comunidades llevan sus ofrendas para nuestros hermanos más carenciados de la comunidad. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestra vida para ti. Acéptalos, oh Padre Celestial, son para ti, solo para ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan, y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón. Son para ti, solo para ti. Te lo ofrecemos con el vino y el pan, y queremos que bendigas con tu amor lo del altar y lo del corazón. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración, en este segundo día del novenario, de nuestra santa patrona, Santa Catalina de Alejandría, Virgen, y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que hoy celebramos
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos. Celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la sabiduría y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que te acuerdes, Señor, de tu iglesia, especialmente aquí en nuestra comunidad de Santa Catalina de Alejandría, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los encargados de esta comunidad, con todos los que trabajan por tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Santa Catalina de Alejandría, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza rezamos esta oración con todos nuestros hermanos, mucha gente, más de 350.000 personas con años de Yaina, en todo el Paraguay. Así es que con mucho entusiasmo decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En Jesús encontramos la paz, la justicia y el verdadero sentido de la comunión. Conscientes de eso, acerquémonos a recibirlo para que nos transforme en signos de esperanza para todos. es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús.
Bueno, vamos a ponernos de rodillas aquí frente a nuestra imagen de nuestra santa patrona, Santa Catalina, y vamos a hacer la oración, que cada uno pida aquella gracia que necesita, sobre todo esa gracia de la fe y la razón, que tantas veces queremos dejarnos llevar simplemente por nuestros pensamientos, por nuestros deseos humanos, carnales del mundo. Sin embargo, la fe, que siempre está sobre la razón, que le da el sentido a nuestra propia existencia. También la valentía para luchar, para defender la vida y el camino de fe en el seguimiento de Jesucristo, como Santa Catalina de Alejandría, que fue capaz de morir así como virgen y mártir, tan joven, 18 años. Y también pedimos la sabiduría, que quiere decir el aranducat, es decir, reconocer, saber, entender cuál es la propuesta del Señor para que nosotros seamos felices como comunidad. No buscar la felicidad en forma egoísta, porque el egoísta después ya comienza a robar, y el que roba mata, dice nuestro refrán, y así sucesivamente. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir esa sabiduría del vivir, sabiduría del seguimiento de Jesucristo. Oración a Santa Catalina de Alejandría. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Catalina de Alejandría en el número de los santos con la doble corona de la virginidad y el martirio. Concédenos, te rogamos, vencer con fortaleza el espíritu del mal y conseguir de ese modo la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Catalina de Alejandría, Ruega por nosotros. Santa Catalina de Alejandría, Ruega por Santa nosotros. Catalina de Alejandría. Ruega por nosotros. ¡Viva Santa Catalina de Alejandría! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, vamos a escuchar ahora las indicaciones de nuestra comunidad. Mañana, tercer día del novenario, reflexionaremos sobre el tema Los jóvenes en la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. A las 18:45, rezo del Santo Rosario, 19:30 horas, Santa Misa, que será presidida por el presbítero Moisés Franco. Animará al coro de Iván Talavera. Comunidades invitadas: Comunidad Nuestra Señora de las Mercedes, el Consejo Económico de San Miguel Arcángel, la pequeña comunidad Santa Margarita de Jouville, Oratorio San Expedito, Comunidad Santa Rosa de Lima. Ofrenda alimentos no perecederos. Están en circulación la rifa anual de la capilla, con un costo de 5.000 guaraníes. También las adiciones del Caruguazú del día domingo 23 de noviembre. Habrán pastas milanesas a 20.000 guaraníes y asado a 30.000 guaraníes. Las adiciones también están en venta. Estos generosos aportes servirán para el sostenimiento de nuestra capilla. En este segundo día del novenario presidió la Santa Misa el presbítero Víctor Luis Cabañas, a quien expresamos nuestra gratitud y gracias también por
hacernos llegar a todo el país y fuera del país también a través del canal de Ñande Yarañé, y así también hacer conocer a nuestra santa patrona, Santa Catalina de Alejandría. Muchas gracias, Padre. También agradecemos al coro de la Pastoral de la Juventud. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un obsequio para el Padre también. Allí está. Pasa pues, Sandra. Bueno, eso sí que me gusta. Un obsequio. Ah, qué lindo. Agradecemos también a las comunidades que hoy estuvieron invitadas, pequeñas comunidades cristianas, Movimiento Familiar Cristiano, Apostolado de San Miguel en la Pastoral de la Juventud. Después de terminada la ceremonia de la misa, les esperamos a todos para la foto oficial. Bueno, entonces me pidieron también para hacer la oración especial del exorcismo y luego también la unción para los enfermos en este segundo día en que rezamos también aquí en nuestra. Entonces vamos a arrodillarnos lo que pueden y vamos a hacer esta oración de exorcismo por intercesión de San Miguel Arcángel, entonces, que es el príncipe de los ejércitos celestiales. Justamente esta oración que ahora vamos a hacer, una partecita lo vamos a hacer en español y también en latín. Esta oración lo hizo nada más y nada menos que el Papa León XIII. Imagínense, León XIII. ¿Y ahora quién es nuestro Papa? León XIV. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Entonces toda esta forma de entender, ¿verdad?, la fuerza de Dios, cómo va actuando también en la Iglesia a través de la sucesión de nuestros santos pastores. Oración a San Miguel Arcángel. Gloriosísimo príncipe de los ejércitos celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Ven en auxilio de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza y rescató a gran precio de la tiranía del demonio. A ti venera, oh San Miguel Arcángel, la Iglesia como a su guardián y patrono. A ti confió el Señor las almas redimidas para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad. Ruega pues al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo el poder para retener cautivos a los hombres y hacer daño a la Iglesia. Oh San Miguel Arcángel, pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que desciendan cuanto antes sobre nosotros la misericordia del Señor, y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente que es el diablo y Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, al infierno, de manera que no pueda nunca más seducir a las naciones. In nomine Jesu Christi, Dei et Domini nostri, intercedente Immaculata Virgine Dei, Genetrice Maria, Beato Michele Arcangelo, Beatis Apostolis Petro e Paolo, et omnibus santis. Tesla misteri nostri autoritate confisi, ad infestationes diaboliche, fraudis repelenda securia credimus, exurgat Deus, et dissipentur, inimici ejus, et fugiam qui oderum euna face ejus. Sicut deficit fumus defiant, sicut fluit cera face ignis, sit pereant peccatores a face Dei. Ecce crucem Domini, fugit partes adverse, vicit Leo de tribu Iuda radix David. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. Exorcisamus te, omnis immundes spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernales adversari, omnis legio, omnis congregatio secta diabolica, in nomine e virtute Domini nostri Gesù Christi, eradicare ed effugare ad Dei Ecclesia, ad animabus ad imagine Dei condidis, ad precioso divini agni
sanguini redentis, non ultra audea serpem caledissime, decipere humanem genus, Dei ecclesiam parsequi, a Dei electus escutere et cribare sicut triticum. Imperativi Deus altissimus, quid magna tua superbia te, similiem averia dux presumis, qui omnes homines vul salvos fieri, ed ad agnitionem veritas venire. Imperativi Deus Pater, imperativi Deus Filius, imperativi Deus Spiritus Sanctus, imperativi Christus eterno Dei verbum caro factum, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, humiliavit semet ipsum factus obediens usque ad mortem, qui ecclesiam suam edificavit supra firmam petram et portas inferi adversus, ea nunquam esse prevalituras edixit, cum ea ipse per mansurus omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Imperativi sacramentum crucis, omniumque Christiane fidei mysteriorum virtus, imperativi excelsa Dei Genetrice Virgo Maria, qui supervissimum capum tuum primo istante immaculate tua concepzione, in sua humilitate contrevit. Imperativi fide Sanctorum Apostolorum Petri Pauli, ceterorumque apostolorum, imperativi martirium sanguis ad pia Sanctorum et Sanctarum omnium intercessio. Así pues, dragón maldito y toda la legión diabólica, te conjuramos por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que tanto amó al mundo, que llegó hasta darle su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Cesa de engañar a las criaturas humanas y brindarles el veneno de la condenación eterna. Cesa, Satanás, de perjudicar a la Iglesia y de poner trabas a estos hijos tuyos en su libertad. Huye de aquí, Satanás, inventor y maestro de todo engaño, enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede, Satanás, delante de Cristo, en quien nada has encontrado que se semeje a tus obras. Retrocede, Satanás, ante la Iglesia, una santa, católica y apostólica que Cristo mismo compró con su sangre. Humíllate, Satanás, bajo la poderosa mano de Dios. Tiembla, desaparece ante la invocación hecha por nosotros del santo y terrible nombre de Jesús, ante el cual se estremecen los infiernos, a quien están sometidas las virtudes de los cielos, las potestades y dominaciones, a quien los querubines y serafines alaban sin cesar en sus cánticos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos
Nos ponemos de pie. Oración final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Catalina de Alejandría, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora entonces, mientras cantamos, nos despedimos, entonces yo voy a imponer el aceite santo, el aceite de los enfermos. Yo también les agradezco a ustedes la invitación de poder compartir de nuevo. Un año y lleno y llega lleva. O no, tal vez menos porque creo que estuvimos para la Semana Santa, ¿verdad? Viernes Santo, ñaigurico, a ver. Sí. Bueno, y como saben también, transmitió aquí de Yarañe, de Pona Formal, esa es la televisión, ¿ve? Así que toda la gente quedó muy enamorada de esta comunidad. Y vamos a ver cuál es la reacción que después la gente va a decir de toda la comunidad Santa Catalina. Aquí está. Entonces, todo está mirando. Más de 350.000 personas mañana venden. Ahí está. Y como siempre, Ñande Yarañe 3 años y medio ya que estamos funcionando. Y por eso yo les invito a los que quieran ser padrinos, pueden ser padrinos Ñande Yarañe. Y también los que hoy quieren colaborar, tenemos también nuestra alcancía. Así que diga tú y pensé porque que te veo yo ñemo y la alcancía. Ya. Bueno, así que Dios les bendiga a todos y que sigan con entusiasmo los otros días también de la novena. Que así sea. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y con